Buenos días. Parece que tengo que saludar en coreano. Así me van a responder. Aparte, le voy a enseñar. A ver, 안녕하세요. Le sale muy bien. Le sale como un coreano. También le voy a enseñar este saludo. 사랑합니다. A ver, 사랑합니다. 사랑합니다. Bueno, quiere decir te amo. ¿Sí? Así que saludamos en coreano hoy, ¿sí? El 안녕하세요 y el 사랑합니다, ¿sí? Con el que está, a ver, fíjense quién está al lado, a ver, quién están, adelante, atrás, ¿sí? Si hay invitados también, 안녕하세요 y 사랑합니다, ¿sí? Así que saludemos al que está al lado, 안녕하세요, 안녕하세요, ¿sí? Bien, 안녕하세요, que quiere decir hola, ¿sí? Y el segundo, 사랑합니다. 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 ¿Sí? Muy bien. Bueno, Dios nos ama. Dios los ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, permitir a poder estar hoy presente delante de ti, poder adorarte, Señor. Y no solamente esto, sino permitir que nosotros hoy prestemos atención en tu palabra, Señor. Te pido que este momento utilices al predicador, su voz, su lengua, para que solamente puedas transmitir el mensaje tuyo. Que todo aquello mensaje humano que no se quede en la memoria del oyente, sino que solamente quede en memoria tu mensaje hacia cada uno de los que estamos aquí y que realmente te necesitamos. Te doy muchísimas gracias, así oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, es un gusto, placer, honor estar otra vez aquí presente para poder compartir en este momento el mensaje que Dios nos ha dado hoy. El mensaje de hoy es Jeremías, capítulo 29, 11 al 13, que yo le titulé así, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Ya con el título se imagina más o menos cómo va a ser la prédica, ¿no? Si no, el título dice, vamos a orar. Entonces la prédica va a estar en relación a la oración. Creo que ya está, no hace falta predicar entonces. ¿Me voy? Pero igualmente tengo un mensaje muy importante también compartir y querer, así decir, cómo podemos nosotros aprovechar esto de oración, ¿sí? Porque la oración es un poder magnífico que Dios nos ha dado a nosotros, especialmente a nosotros porque somos sus hijos. La oración no es para la gente que no es de Dios, ¿sí? Si bien toda la gente ora a un ser que ellos creen que es el divino, pero sin embargo, esas oraciones son en vano. Solamente la oración dedicada a nuestro Dios de una forma genuina y de forma de entregar todo el corazón es lo que nosotros hoy como cristianos podemos llamar la oración. Así que me gustaría poder hoy a través de este mensaje reflexionar acerca de qué es la oración. Lo voy a volver a leer el pasaje, que es Jeremías 29, 11 al 13, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dicen que este capítulo de Jeremías 29, 11, especialmente el 11, es un pasaje que ha sido muy mal interpretado en el mundo cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vemos o leemos el texto de Jeremías 29, 11, solemos quedarnos con la idea romántica de Dios, ¿sí? Porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, cuando nosotros los cristianos leemos este pasaje, enseguida tenemos la idea de que Dios tiene pensamiento hacia mí. Dios sabe quién soy. Y nos quedamos contentos con esta idea de que Dios tiene un pensamiento acerca de mí. Y es por esto que genera malos entendidos de este pasaje, porque nos quedamos solamente con eso.
Porque si nosotros vemos el contexto en donde se escribió este texto, el contexto en donde Jeremías tuvo que decir esto al pueblo de Dios, es un contexto totalmente diferente a la que nosotros podemos imaginar. El mensaje de hoy, Jeremías 29:11, no es un pasaje donde se lo dice a personas, así decir, cómodamente, que están cómodamente normal, ¿sí? No es un mensaje hacia la gente que tiene unas cosas como para vivir, sino que es un mensaje que es dedicado para la gente que está en esclavitud. Y no cualquier gente, sino el pueblo santo de Dios que estaba bajo la esclavitud. Jeremías, Dios le habla a Jeremías para que Jeremías fuera a decir este mensaje. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La gente que oyeron este mensaje, la gente que recibieron este mensaje, estaban en una situación crítica, estaban en una situación donde perdieron todo. Ya no tenían ni su país, ya no tenían su rey fue muerto en manos de los enemigos. Y no solamente esto, ellos a fuerza mayor fueron llevados, deportados de donde viven hacia Babilonia. Y por lo tanto ellos no tenían nada. Hasta eran capaces de haber perdido hasta la fe, porque ellos estaban en duda. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está aquel Dios que es el Dios de Israel, que nos prometió cosas, que nos protegería? ¿Dónde está aquel Dios de los ejércitos, que cada vez que salimos en nombre de Dios ganábamos batalla? De esta forma, la gente que estaban recibiendo este mensaje estaban en una situación donde no tenían absolutamente nada. Y es por esto que Dios continúa diciendo, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, le está aclarando a esta gente que perdieron totalmente todo. Dios le está diciendo, el pensamiento que yo tengo hacia ustedes no es un pensamiento de mal, sino que es un pensamiento de paz. Si fueran ustedes, imaginemos, si fueran ustedes que están en una situación así tan difícil, ¿no? Y un profeta viene y le dice a ustedes, ¿saben? No se preocupen, Dios está contigo, Dios está en tu aflicción, Dios está en ese dolor que tú estás pasando. ¿Ustedes lo podrán creer fácilmente? Quizás este pasaje es mal interpretado porque medianamente tenemos algo, tenemos ciertas cosas que nosotros podemos depositar nuestra confianza. Entonces, es como que sí, yo tengo algo y más que eso, Dios me quiere bendecir, entonces bienvenido sea. Esas son formas de mal interpretar este pasaje. Cuando Dios nos está hablando en Jeremías 29, nos está hablando a nosotros que realmente estamos en una situación muy difícil. Personas que sin Dios no podemos vivir. Personas que sin Dios nada somos. Cuando nosotros reconocemos nuestro estado de que sin Dios nada somos, este mensaje pasa a ser una bendición verdadera para todos nosotros. Pero si es una persona que medianamente sí, algo de Dios, algo del mundo, este mensaje va a seguir siendo interpretado erróneamente. Así que mi pregunta es, ¿cómo están ustedes? ¿Ustedes están totalmente necesitando de Dios? ¿Acaso hay algunas otras cosas que ustedes están depositando la esperanza, la expectativa en algo que no sea Dios? Entonces, le invito hoy que depositen todo lo que ustedes tienen al Señor, porque eso es lo más seguro que ustedes pueden hacer. Bueno, aparte, preparando este mensaje, me fijé en internet, en los diarios, en las noticias, que me di cuenta que estamos en una situación difícil, ¿sí? Porque decían que se pronosticaban este año, el 23, que el PBI de Chile se iba a bajar. Y no solamente eso, sino que la inflación iba a subir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los chilenos van a ganar menos, ¿sí?
mientras que las cosas van a estar aumentando sus precios. Muy mal, ¿no? Si ganaríamos más, estaríamos bien. Pero vamos a ganar, según el pronóstico, dice que los chilenos, el PBI de Chile, van a bajar. O sea, vamos a ganar menos, mientras que los precios de las cosas van a estar subiendo. Y hasta en un noticiero decía que Chile es el único país de la región que se pronostica una baja en PBI. O sea, los países vecinos, nuestros vecinos, ellos van a estar subiendo el PBI mientras nosotros vamos a estar bajando. ¿Por qué le digo esto? Para que sepamos un poco la realidad en donde estamos viviendo. Se nos viene un año difícil, ¿sí? Se nos viene un año no tan favorecido a la realidad. ¿Pero por qué me estoy riendo? Porque justamente creo que es el momento más oportuno para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos solo a Dios, ¿sí? No aferrar en otras cosas, sino que aferrar solo en Dios. Y es la mejor oportunidad. Y justamente este mensaje de Jeremías 29 ha sido dirigido a esta gente que no tenía nada, que solamente tenía que aferrarse a Dios. Si ellos no se aferraban en Dios, ningún mensaje le iba a ser de bendición. Ningún acto religioso o ningún acto de fe que ellos tengan en ese lugar le iba a ser útil. Ellos tenían que depositar, sea la situación que sea el momento o la realidad que estén viviendo, ellos tenían que depositar todo al Señor, a Dios. ¿Para qué? Para que esa promesa que Dios tiene para su pueblo sea real. Y es mi deseo que nosotros también podamos depositar toda nuestra fe solo en el Señor, para que las grandes maravillas y las promesas que Dios tiene hacia su pueblo sea real y concreto para nuestra vida. Entonces, para esto lo que tenemos que saber en primer lugar es que Dios sabe lo que necesitamos, ¿sí? Dios sabe lo que necesitamos, es algo muy obvio, ¿no? Pero aquí cuando yo estoy diciendo que Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que necesitamos, el primer punto. ¿No están los puntos? Ahí está, bien. Sí, Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, cuando yo me estoy refiriendo que Dios sabe lo que necesitamos, esto quiere decir que Dios está cerca a nosotros, ¿sí? ¿Cómo uno saber lo que el otro necesita si está lejos? ¿Cómo voy a saber la necesidad que tiene mi hijo si yo no vivo con él? ¿Cómo voy a saber qué es lo que necesita mi esposa si yo no estoy cerca de ella? De la misma manera, cuando Dios dice que sabe lo que el pensamiento que Él tiene hacia nosotros, nos está diciendo que Él está cerca. Como Él está cerca, sabe cuáles son nuestras necesidades. Yo había visto una película, no me acuerdo exactamente qué película es, pero hay una escena donde presenta al padre que es ausente. ¿Sí? El padre tiene un éxito en su trabajo, entonces todo el día pasa trabajando y su hijo, bueno, lo ama, pero sin embargo no tiene tiempo para pasar con él. Entonces, en la parte de la película, el padre como recordó que ese día era el cumpleaños de su hijo, entonces le lleva un regalo, ¿sí? Porque el padre ama a su hijo. Entonces se lleva un buen regalo que es el sueño de todos los niños, el PlayStation, ¿sí? La última versión que cuesta $1000 y algo, ¿sí? De los niños, no de los padres, ¿sí? No de los padres. El padre se lo lleva a su hijo, ¿sí? Para que el hijo juegue, no el padre, ¿sí? Entonces el padre se lo lleva a su hijo. Entonces el hijo recibe el regalo, pero sin embargo el padre encuentra que el hijo no está feliz, ¿sí? Si fuera mi hijo creo que va a estar muy feliz, pero sin embargo en la película el hijo no está feliz, recibe pero como si nada. Entonces el padre le pregunta, pero ¿no estás feliz? Te estoy comprando algo que tú querías, no me dijiste esto que tú quieres. Entonces el hijo le dice, me lo compraste en el cumpleaños pasado. Esa película, esa imagen me mostró esto de la ausencia del padre, ¿no? ¿Cómo olvidarse, ¿no? de lo, o sea, si bien el padre sabía lo que el hijo necesitaba, pero estaba tan ausente que ni siquiera supo que ya le había regalado. De la misma forma,
Si nuestro Dios estaría ausente de nosotros, Él no sabría nuestras necesidades. Para decir que Dios sabe mis necesidades, o por lo menos Dios conoce mis necesidades, eso quiere decir que Dios está siempre cerca a nosotros. Y creo que el mejor ejemplo es esto, que seguramente ya lo saben porque es un ejemplo muy popular y bastante conocido. Había un hombre que estaba caminando en la orilla del mar junto con Jesús. Ellos estaban caminando y este caminar de la orilla del mar era el símbolo de que los pasos de la vida. Entonces este hombre se da vuelta para ver sus pasados. Y en el pasado se encuentra que hay dos pares de huellas en la arena. Un par que es de él y otro par que es de Jesús. Y notó que siempre habían dos huellas, o sea, dos pares de huellas que estaban en la orilla del mar, o sea, en la trayectoria de su vida pasadas. Pero sin embargo notó que hay momentos donde había un solo par de huellas. Y él se fijó y se preguntó y recordó cuándo eran esos momentos que solamente hay un par de huellas. Y eran justamente los momentos más difíciles que él estaba pasando en la vida. Momentos de soledad, de frustración, momentos donde había perdido cosas, que realmente necesitaba acompañamiento de alguien. O sea, entonces el hombre, viendo su pasado, los pasos, las huellas en el mar, en la playa, le preguntó a Jesús: Jesús, veo que me acompañaste toda mi vida, pero también veo que hay momentos que me dejaste. Y esos momentos que me dejaste, que veo que es un solo par de huellas, eran momentos que más te necesité. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estuviste ahí cuando más te necesité? ¿Y por qué me dejaste solo? Entonces Jesús, ante esta pregunta de este hombre, le responde diciéndole que ese par de huellas que tú ves no son tuyas, sino que son mías. Yo supe cuando tú necesitabas el descanso y por eso te alcé mis brazos para llevarte. Yo supe cuándo es lo que tú necesitas y es por esto que yo te llevaba a UPA para que tú puedas descansar, recobrar fuerza y así continuar tu trayectoria de la vida. Nuestro Jesús nunca estuvo lejos de nosotros, siempre estuvo cerca. Hasta hoy en día, hasta este instante también, Jesús está siempre cerca nuestro. Y eso es lo que garantiza que Dios sabe nuestras necesidades. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, tú sabes mis necesidades, no estamos solamente diciendo que Él sabe lo que yo necesito, ¿sí? de las cosas que yo necesito en este mundo, sino que estamos confesando que el Señor me ha acompañado en toda mi vida, que no hubo ninguna instancia de la vida donde Él me ha dejado solo. ¿Ustedes tienen esta confesión? ¿Ustedes saben que Dios los acompañó siempre? Entonces, agradezcamos al Señor. ¿Sí? Sientan el Dios que está siempre cerca de ustedes. Pero aquí otra cosa muy importante es que el hecho de que Dios está siempre cerca mío y que conoce mis necesidades, eso no quiere decir que Dios siempre va a suplir las necesidades que yo tenga. ¿Sí? Un poco difícil, ¿no? Parece un juego de palabras, pero el hecho de que Dios sepa, o la confesión de yo decir, Dios sabe mis necesidades, estoy confesando también a su vez que Dios es quien suple mis necesidades y no soy yo o no son mis deseos y necesidades que se suplen. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir esto? Decir que Dios sabe mis necesidades es que Él es quien decide en dar las cosas. ¿Sí? No hay ningún padre que diera drogas a sus hijos, aunque sus hijos lo quieran. Si es que hay, creo que hay que denunciar. ¿Sí? Si es que hay este tipo de padres, creo que tenemos que proteger al niño. No hay ningún padre que sea capaz de dar cosas pornográficas a nuestros hijos, aunque crea que nuestros hijos lo necesiten. Una de las cosas espantosas que me acuerdo en mi juventud, que escuché, y no lo llegué a ver, es que hay padres que llevan a sus hijos a prostíbulo en la edad de cuando se hace adulta, mayor de edad,
porque un hombre, para ser hombre, dice que tiene que pasar por esas cosas y lo llevaban. Yo pensé que era una broma, pero después me di cuenta que habían padres de verdad que hacían esas cosas. Esos padres no son buenos. Es así, ¿no? Por favor. Esos padres no pueden ser padres. ¿Sí? Esos padres no están supliendo la necesidad verdadera del hijo. El buen padre es aquel que suple las necesidades que realmente el hijo necesita, aunque el hijo no sepa. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando Dios sabe mis necesidades, también tenemos que reconocer que lo que Dios me da no son las cosas que yo le pido, sino que son las cosas que Él cree que es necesario para mí. ¿Me explico? De esta forma, nosotros tenemos que tener bien en claro que cuando pedimos al Señor, hay cosas que no se van a dar. A veces nos frustramos porque yo pido cosas al Señor, oro al Señor, pero parece que Dios no me dan las cosas, ¿sí? Y nos frustramos. Está bien, es cierto, porque es una frustración que yo pida y que mi Padre no me dé las cosas. Pero debemos tener una fe mayor a eso, que es que el Señor, que nuestro Dios, me dan las cosas conforme a lo que Él cree que es necesario para mí. ¿Acaso hay tantas cosas que nosotros recibimos de Dios, de nuestras necesidades, que ni siquiera lo hemos pedido? Por ejemplo, el aire. Nosotros no pedimos por el aire. No oramos durante, no sé, una hora pidiendo, Señor, dame el aire. Pero sin embargo lo tenemos y pensamos como si nada. Y mi caso sería también esto. Hubo un momento, creo que era al inicio del año 2000, cuando yo ya estaba entrando a mi juventud, en la iglesia nos enseñaba a orar por la pareja, ¿sí? Por la pareja idónea. Y me acuerdo que también habían oradores que el pastor invitó a nuestra iglesia para que diera una conferencia acerca de esto, de cómo orar por la pareja idónea. Y en ese momento yo era rebelde, yo no le creía en esas cosas. Entonces, si bien yo participé en esos talleres y escuchaba cómo hay que orar, decía esto, ¿no? Tenía que orar específicamente qué tipo de mujer, ¿sí? Qué tipo de estatura, cuántos kilos, qué tipo hasta el largo del pelo, decía. En ese momento era ridículo, en ese momento era rebelde y me parecía muy ridículo esa cosa y no oré. Sinceramente, después de participar en esos talleres, después me pareció tonto y no oré. Entonces, como yo no oré por una buena esposa, Dios no me dio una buena esposa. Es más, yo ni siquiera le pedí, pero sin embargo, el Señor me ha dado la mujer idónea. Es así, ¿no? No sé si ella oró, pero yo no oré, pero sin embargo el Señor me ha dado la persona perfecta mutuamente para que podamos amarnos y así poder aprender el amor del Señor. De esta forma hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos pedir, porque pensamos que no es necesario, pero sin embargo el Señor suple hasta esas necesidades. Y es por esto que cuando nosotros pedimos al Señor, debemos recordar que lo que pedimos no es lo que Dios nos da de nuestras peticiones, no es porque nosotros le hayamos pedido, sino que Dios nos da porque Él cree y Él acepta que es necesario para mí. Entonces aquí surge una pregunta bastante seria. Si yo digo solamente esto y termino aquí, podemos terminar mal. ¿Por qué? Porque van a quedar con la idea de que, entonces, ¿para qué voy a orar? ¿No? Si Dios sabe todas mis necesidades, y es más, si Él sabe dar lo que yo necesito, ¿para qué voy a orar? No, no tenemos que terminar aquí, ¿sí? La cosa continúa. Si tienen esta pregunta, si están haciendo esta pregunta, mi respuesta contundente y rápida es que no es así. Es más, tenemos que orar aún más. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos da
lo que nosotros esperamos. Dios nos da lo que esperamos. Este sería el segundo punto. El primer punto era, Dios sabe nuestras necesidades, ¿sí? Dios sabe las necesidades. Y el segundo punto es que Dios nos da a base de lo que nosotros esperamos. Si vemos el capítulo 29, 11, termina diciendo, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios nos quiere dar desde nuestra esperanza, ¿sí? Dios actúa a base de nuestra esperanza. ¿Qué es esto? La esperanza que nosotros tenemos como cristianos es totalmente diferente a la esperanza que tiene la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, en verdad, no hay esperanza, ¿sí? La gente tiene una esperanza en algo y deposita toda su vida, toda su energía, todas sus ganas para lograr esa esperanza. Pero sin embargo, sabemos que ninguna de esas cosas es realmente valiosa. ¿Por qué? Porque lógicamente, cuando uno tiene esperanza en algo, o está depositando una esperanza, tiene que ser sobre algo que tiene que ser firme, que tiene que ser verdadero, que tiene que ser eterno. Por ejemplo, cuando uno va al banco a hacer un ahorro, ¿sí? Todos sabemos que la gente prefiere ahorrar en el mundo en dólares. Es así, ¿no? Acá también. Pasa que yo crecí en Argentina y eso es lógico, porque nadie confía, o por lo menos nadie tiene esperanza en el peso argentino, porque se devalúa cada día. Cada día sube, nunca baja, sube y sube. Entonces, obvio que la gente van a depositar su esperanza, o sea, la esperanza del ahorro, en el dólar americano. Sería tonto estar ahorrando en peso argentino. De la misma manera, cuando nosotros decimos tenemos esperanza, tenemos que saber a dónde estamos nosotros depositando nuestra esperanza. La gente del mundo está depositando sus esperanzas en el dinero, en el logro, en el éxito, en la salud, en sus vidas. Pero es evidente, como gente mayor, sabemos que esas cosas son inseguras. ¿Cómo vamos a tener seguridad total de la riqueza que nosotros tenemos hoy? Puede ser hoy y mañana no. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salud? Hoy estamos sanos, pero quién sabe lo que sucederá mañana. Nada de este mundo, por lo tanto, es seguro. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, solamente depositamos nuestra esperanza, y nuestra esperanza se hace verdadera cuando depositamos en el Señor, en nuestro Dios. Y es por esto que dice Dios, para daros el fin que esperáis. La esperanza que está depositado, nuestra esperanza que está depositado en Dios, es lo que va a garantizar que Dios supla nuestras necesidades. Y es por esto que tenemos que orar. No es que tenemos que orar pidiendo cosas, sino que tenemos que orar para poder a diario depositar nuestras esperanzas en aquel que es todopoderoso, el único verdadero fiel. Entonces, ¿por qué el hombre perdió la esperanza y nosotros seguimos teniendo la esperanza? ¿Acaso nosotros somos merecedor de depositar la esperanza en Dios? ¿Por qué la gente no puede depositar la esperanza en Dios y mientras nosotros sí podemos? Es porque Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. Fue Jesús quien Él permitió que hoy yo pueda depositar mi esperanza en Dios. Muchos creemos que creer en Dios es algo fácil. Es fácil, porque no hay ningún mérito mío de parte de mí para yo poder creer en Dios, porque es Dios quien, por su gracia, hace que yo pueda creer en Él. Así que quizás es fácil. Pero sería erróneo pensar que cualquiera podría ser cristiano, ¿sí? Sería error pensar que cualquiera podría ser cristiano e hijo de Dios, porque no todos gozan del privilegio de poder depositar la esperanza en Dios. Solo aquel que fue redimido por la sangre de Jesús tiene el permiso de poder depositar la esperanza en aquel todopoderoso.
en aquel que es realmente valioso. Y es por esto que en el mundo no hay esperanza. Y es por esto que la gente del mundo viven perdidos. Y es por esto que nosotros, los cristianos, sentimos pena por ellos y debemos salir a hablarle a ellos que hay esperanza en este mundo. No en las cosas del mundo, sino esperanza en Dios. Si ellos también conocieran a nuestro Jesús, y así ellos también depositaran toda su energía, que viven a diario depositando toda su vida, toda su energía y todo su tiempo en cosas inválidas, que puedan ellos también depositar como nosotros en el Señor, para que ellos también puedan vivir esta vida plena que Jesús nos quiere dar. Y es por esto que Jesús, para hacer posible esto, no solamente murió en la cruz, sino que hoy nos invita a nosotros que le abramos nuestra puerta, la puerta de nuestros corazones, para que Él entre a vivir en nosotros. Y es por esto que en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Creo que esta es la mayor garantía, ¿no?, de cuando nosotros depositamos nuestra fe y confianza en el Señor, lo que el Señor puede hacer con nosotros, vivir con nosotros, en mi corazón. Si en caso de que hay personas que todavía no han podido tener esta experiencia o este coraje de abrirle la puerta de su vida al Señor para que Él sea el único dueño, entonces le invito a que lo pueda hacer. ¿Sí? En el mundo no hay nada que podamos esperar. En el mundo no hay nada que le pueda hacer feliz de verdad a usted. Solamente teniendo a Jesús en nuestro corazón, porque Él quiso, entonces podemos vivir una vida verdaderamente feliz. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es así, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, el punto 3 es que con todo el corazón vamos a buscar a Dios. Si es que Dios sabe nuestras necesidades, ¿sí? Dios sabe de mis necesidades, y ahora yo, por esa esperanza de que Cristo murió por mí y ahora me dio el acceso de poder esperar en Dios, lo que ahora tenemos que hacer es que con todo el corazón tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Solo buscando a Dios podemos saber lo que realmente esperamos nosotros, lo que debemos esperar también. Y es por esto que en Romanos capítulo 8, 26, 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Antes que nosotros oremos o busquemos al Señor con todo nuestro corazón, Dios se anticipó a orar por nosotros. O sea, el Espíritu, la Biblia dice que con gemidos está orando por nosotros. ¿Sí? Dios está ahí orando con gemido, el Espíritu está orando por nosotros para que nosotros nos diéramos cuenta de esta bendición. Antes de que nosotros vayamos delante de Dios a pedir cosas, a hablarle al Señor, ya el Espíritu está trabajando antes que nosotros, con gemidos. De esta forma Dios nos ama. De esta forma Dios tiene planificado nuestra vida. De esta forma Dios nos quiere tanto, tanto para que nosotros estemos con Él. Por eso hay que orar. Orar no es pedir lo que quiero, sino que es pedir lo que creo necesario para Dios. Nosotros oramos porque no pidiendo cosas, sino oramos
intentando de saber y así pedir las cosas que es lo que Dios quiere que sea necesario para nosotros. Si nosotros no pedimos, nunca vamos a conocer cuál es el propósito que Dios tiene. Si nosotros no oramos, si yo digo que soy cristiano y vivo una vida sin oración, nunca vamos a conocer cuál es ese misterio poderoso, grande que Dios tiene hacia su Hijo, o el precio grande que tuvo que pagar Dios para que yo sea su hijo. Y es por esto que es muy importante la oración. Para un cristiano, por lo tanto, la oración pasa a ser un privilegio grande, un privilegio mayor. Por ejemplo, yo había escuchado un testimonio de un misionero. Este misionero había adoptado a una niña, había adoptado a una niña que estaba en una situación crítica. Fue abandonado, o mejor dicho, fue quitado de los padres porque ella estaba siendo abusada por su propio padre. Entonces la ley lo tuvo que quitar y mandar a un orfanatorio para la protección del menor. Entonces este misionero se enteró de esta niña y tuvo compasión y la adoptó como su hija. Pero ¿cuál es el problema? Como esta niña creció en un ambiente muy hostil, no aprendió a pedir las cosas. ¿Por qué? Porque ella tenía miedo de que cuando pide algo fuera rechazada. Ella tenía miedo de que cuando le pide cosas, que el padre le pegara, porque así fue su vida de verdad, ¿no? De su vida con el padre. Entonces ella, si bien estaba contenta porque el misionero lo adoptó y le decía, tú eres mi hija, y le brindaba todas las cosas, pero ella no se sentía seguro y nunca se animaba a pedir cosas al misionero. Que esto trajo una tristeza al misionero. El misionero no se sentía como padre, si bien decía, tú eres mi hija, pero como la niña no le pedía cosas, siempre decía, estoy bien, estoy bien. Entonces el misionero se sentía mal, se sentía como que no se sentía el padre de la niña. Y así sucesivamente el misionero insistía, pedime cosas, yo te puedo dar las cosas. Y la niña decía, no, estoy bien, estoy bien. Hasta que un día la niña se animó y pidió por un cordón de una zapatilla. Fue y le dijo, papá, necesito un cordón de esta zapatilla porque está desgastado y necesito cambiar. Entonces el misionero, cuando escuchó eso, que estaba pidiéndole por un cordón de la zapatilla, se puso tan contento. Ahí se sintió de verdad que la niña lo estaba tomando a él como su propio padre. Entonces, ¿qué habrá hecho el misionero? ¿Le habrá dado solo el cordón? No, le compró una zapatilla nueva. Supo que no era el cordón, sino que lo que realmente la niña necesitaba era la zapatilla. De esta forma funcionan las oraciones. Nosotros no oramos porque queremos exigirle a un divino que manifieste su poder magnífico para un beneficio propio. Si sería así, ¿qué diferencia hay nuestro Dios con el genio de la lámpara, con el genio del Aladín, que frotamos la lamparita y aparece y dice, amo, te concedo los 3 deseos? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es esclavo de nosotros. Nosotros oramos al Señor para poder garantizar nuestra relación con el Padre, para decir, papá, aquí estoy, y estas son las cosas que yo necesito, y yo sé que tú puedes suplirlas, y yo sé que tú sabes mejor mis necesidades. Y es por esto que a través de esta oración descanso en ti para que tú hagas tu obra en mí. Este es el poder de la oración. Y es por esto que vamos a orar. Tenemos que orar, ¿sí? Si nosotros somos hoy cristianos, si hoy nosotros decimos ser los privilegiados de nuestro Dios, de decir que soy su hijo, tenemos la oración. Se viene un año difícil, ¿sí? Los pronósticos dicen eso, pero sabemos que esos pronósticos, lo que nos dice hoy en verdad a nosotros, es alertarnos para que vayamos a nuestro Padre a pedir socorro. ¿Acaso ustedes creen que nuestro Dios no puede superar estas cosas? ¿Acaso ustedes creen que nuestro Dios
no puede, o sea, ¿le afectará estas inflaciones? No, para nada. Así que tenemos que depositar todo. No es a mitad, ¿sí? Confiar, sí, yo tengo algo de dinero en el banco ahorrado, así que sí, voy a pasar bien este año. Pero bueno, no hace nada mal, ¿no? Uno más, así que voy a la iglesia, oro. No, eso no. Así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan cuando nosotros depositamos todo. Tal como Jeremías llevó este mensaje a toda aquella gente que realmente estaban sin nada, en una situación donde no había esperanza, en una situación donde todos decían, ya nuestro Dios no existe. Aquel que pudo, pero sin embargo, aquel que pudo aferrarse de ese mensaje de Jeremías, de que Dios sabe los pensamientos y cuáles son los pensamientos hacia este pueblo que está totalmente mal, destruido, aniquilado, aquel que se aferra de ese mensaje es la persona bendita, porque después, cuando terminan los 70 años de cautiverio, serán la gente que van a volver nuevamente a Jerusalén con júbilo, con el grito de victoria. Así que a pesar de que las situaciones son difíciles, a pesar de que ustedes creen que su vida ha sido un fracaso y que no hay esperanza, recuerden que hay un Dios que conoce los pensamientos, nuestros pensamientos. Él nos quiere dar las bendiciones, no males. Así que confiemos en Él, confiemos totalmente en Él y pidamos en oración para que Dios haga su obra en nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la maravillosa obra que tú hiciste para que nosotros hoy podamos ser hijos de Dios, Señor. Hoy que nosotros podemos llamar a nuestro Dios, Abba, Padre. Señor, te pido que tú estés sobre cada uno de nosotros, dándonos fe, Señor, dándonos la esperanza en ti, Señor, para poder depositar todo mi ser en ti y así poder vivir la vida en victoria, el propósito importante y grande que tú pusiste en nosotros. Te doy muchísimas gracias y así oramos en nombre de Jesús. Amén.